Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa semanal de la transformación del derecho administrativo. En esta ocasión estamos conversando con el doctor Andri Mantilla Correa, que para nosotros es un gusto tenerlo desde Cuba. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra cita, y este webinar es parte de los programas de divulgación del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública de Sideris. Los invitamos a estar pendientes de nuestros programas en los que hemos invitado e invitaremos a destacados profesores que han realizado aportaciones muy relevantes al derecho administrativo, reconocidos en Iberoamérica por su obra, su labor docente y su entrega personal durante décadas a la promoción y divulgación del derecho administrativo del siglo XXI. Los webinars previos se pueden consultar en el canal de YouTube de Carlos Matute y es material gratuito. El derecho administrativo en el Caribe se ha desarrollado con intensidad, especialmente en la isla de Cuba, por parte de la obra de nuestro invitado de hoy, el doctor Andri Mantilla Correa. En su trayectoria ha sido un gran tratadista de derecho administrativo. Ha abordado con maestría, entre una infinidad de temas, el estudio de la regulación administrativa, el acto administrativo, la contratación pública, la concesión y, sobre todo, destaca su obra de servicios públicos. Los expertos en derecho administrativo, como el doctor Andri Mantilla, a quienes se convoca en este foro, son forjadores de generaciones de abogados, servidores públicos, jueces y legisladores a través de sus libros, sus cátedras y ahora los webinares. Son autores que por su agudeza intelectual han registrado los cambios profundos que nos ha tocado vivir en los ordenamientos jurídicos del mundo. En este sentido, Luis José Beja Rivera, Carlos Villanueva Martínez y Carlos Matute González nos hemos propuesto conversar quincenalmente con los personajes más relevantes del derecho administrativo en Iberoamérica, con el fin de que nos compartan su visión de la transformación de esta disciplina. Los invitamos a seguirnos. El derecho administrativo es evolución permanente. La novedad de esta rama del derecho es casi infinita. Su distintivo, y ha sido su distintivo de los últimos 30 años, por los cambios profundos que se han presentado en el derecho público. Esta transformación ha ido de la mano de la globalización y el relegamiento del modelo del Estado Nacional cerrado. Nuestro invitado de hoy, el doctor, profesor y abogado Andri Mantilla, ha dado cuenta puntual de esta transformación con un análisis profundo y una fina construcción de categorías para su debida comprensión y aplicación. El doctor Mantilla ha participado también con éxito en la administración pública. Y su obra tiene un gran impacto en la gestión pública de su país. En Cuba, el doctor Andri Mantilla es un referente del derecho administrativo y tiene una posición indiscutible como difusor de las instituciones más importantes del derecho administrativo. Su obra es extensa y le integran tratados y monografías sobre prácticamente todos los tópicos de esta disciplina. Su obra, por decirlo menos, es referencia obligada para el estudio del derecho administrativo cubano. Los invitamos a seguirnos. Los objetivos de este webinar son divulgar la obra del doctor Andri Mantilla, conocer en una conversación informal al doctor Andri Mantilla, ubicar la obra del doctor Andri Mantilla en el estudio del derecho administrativo cubano, resaltar la importancia del trabajo académico del doctor Andri Mantilla y conocer la trayectoria del doctor como profesor comprometido con el derecho administrativo y el derecho constitucional. Este webinar se desarrollará en 3 partes, en las que intentaremos conversar con Andri Mantilla, como dijo que me dijera, con Andri. Andri Mantilla Correa es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba y miembro del Tribunal Nacional de Derecho. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y presidente de la sección cubana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es también miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, socio honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y miembro honorario de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. Ha sido profesor invitado en universidades e instituciones en Francia,
España, Italia, México, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil. Ha participado como conferencista y ponente en múltiples lugares de nuestra América. Es autor de los libros 5, Introducción al régimen jurídico y las concesiones administrativas en Cuba, y otros, entre los que destacan la concesión administrativa, editado por la Librería Jurídica Internacional en Santo Domingo. Ha publicado varias compilaciones, ha dirigido varias obras colectivas y ha participado también como coautor en libros colectivos. Le damos la más cordial, es el Premio Nacional al Jurista Joven que otorga la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Doctor Andri Matilla, gracias por acompañarnos en este webinar y hacernos el honor de participar en estos conversatorios sobre la transformación del derecho administrativo. Empezamos nuestro primer bloque y la primera pregunta, doctor Andri, es ¿qué es la transformación del derecho administrativo y cómo se expresó en el desarrollo jurídico cubano? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de comenzar quisiera agradecer la posibilidad que me abre este espacio de conversación. También es decir que realmente agradecer que finalmente yo puedo estar aquí después de tanto tiempo que hemos intentado, sobre todo por problemas más técnicos que otra cosa, este contacto, y agradecer también la presentación. Gracias, doctor Matute, realmente por esa presentación, que creo que es totalmente inmerecida. Creo que lo único que me legitima estar aquí es esencialmente la amistad, sobre todo con el profesor Béjar, con Carlos y ahora con usted. Mire, el tema de la presentación, me alegra mucho de que esté dedicado estos espacios a intercambiar sobre la transformación del derecho administrativo. Primero, porque ciertamente desde hace algunos lustros se ha planteado, a raíz del nuevo contexto nacional y de algunos países y del contexto internacional, pues un giro interesante transformador del derecho administrativo. Pero si hemos de hablar de la transformación del derecho administrativo, yo creo que el derecho administrativo es una rama en perenne transformación. De hecho, en distintos momentos de la historia, en los últimos 200 años que hablamos del derecho administrativo, de la evolución del derecho administrativo como lo entendemos hoy, se ha cantado determinadas crisis al derecho administrativo, crisis a determinados criterios, y no por gusto algunos autores, sobre todo franceses, han hablado de la crisis como un criterio permanente del derecho administrativo, y si la crisis es un criterio permanente, pues la transformación tiene que ser un criterio permanente. Lo que pasa es que cuando estamos hablando hoy de transformación, estamos hablando de la transformación en las últimas décadas, es decir, el quiebre sobre todo de ese estado interventor hacia la década de los 70, y comienza un proceso al son de los procesos neoliberalizadores y la globalización, que han ido sentando determinadas pautas en la transformación y también, ¿por qué no?, en la transformación constitucional en este tiempo. Y estamos asistiendo, por supuesto, hoy a un derecho administrativo que está cambiando sus bases de análisis, quizás no sus bases más generales, pero sí las bases más específicas. La esencia del derecho administrativo, más allá de que se mueva a lo interno, sigue siendo la misma. Es el derecho regulador, sobre todo de la gestión pública, del funcionamiento administrativo, de la organización, de las estructuras, ya sea dentro del Estado o al día de hoy en función de otros poderes organizados. O sea que el derecho administrativo es el derecho del funcionamiento administrativo del poder organizado, llámese como se llame, del funcionamiento y la estructura. Yo no quiero entrar aquí ahora a esas discusiones de escuelas, ¿no? Cuando hablo de esto, lo hablo en un sentido muy lato, sin interés ninguno de marcar posiciones, pero de incluir la dinámica organizada de ese poder administrativo y la dinámica funcional de ese poder administrativo. Y realmente en unos países más que en otros estamos asistiendo a esas transformaciones, sobre todo también tirados por el carro de la globalización, de cierta estandarización internacional de ese funcionamiento, de cierta estandarización de determinados cánones o patrones, de un desarrollo del derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, que marca también importantes impactos dentro de los ordenamientos nacionales. Y el derecho administrativo cubano no se ha quedado a la vera de esta transformación, quizás con un ritmo menor, quizás también marcado por el cierto aislamiento que ha tenido Cuba desde el punto de vista de sus características políticas, jurídicas en sentido general, pero también es cierto de que desde hace algunos lustros para acá el derecho administrativo cubano es un derecho en plena transformación.
hay un punto importante con la nueva Constitución del 2019 que ha generado un impulso transformador y que está viendo aparecer una serie de leyes de desarrollo que buscan no solo la actualización de los contenidos del derecho administrativo y la dinámica, sino también una manera de colocarse en esos estándares internacionales. Ahora, el derecho administrativo y su vis de transformación al día de hoy, yo creo que si tenemos que hablar de esa transformación tiene varios niveles, e incluso no vamos a ver solo el derecho administrativo como ese conjunto normativo. O sea, hoy el derecho administrativo ha tenido una importante transformación en los principios informadores, es decir, han aparecido en las últimas décadas nuevos principios, ha tenido una transformación también no solo en la dinámica jurisprudencial que lo está asistiendo, sino yo creo que también que esa transformación tiene un resultado muy importante en la manera en que nos estamos apropiando intelectivamente de ese mundo, en la manera en que lo estamos reflexionando, en la manera en que estamos proponiendo soluciones, incluso en el diálogo del derecho administrativo, que hace mucho rato que ese diálogo ya no son compartimentos estancos de las ramas, sino desde otras ramas jurídicas. Yo creo que también ha sido muy importante el proceso de constitucionalización del derecho administrativo que ha tenido lugar desde la década del 50 sobre todo, pero sobre todo con más fuerza de los últimos lustros del siglo XX hasta el día de hoy, que es un proceso que para el derecho administrativo sobre todo también ha ayudado a mirar una visión también más unitaria del fenómeno del poder, porque no hay que pensar otra cosa que el derecho administrativo es un segmento del ejercicio del poder, y el derecho administrativo es una parte de ese fenómeno jurídico o fenómeno jurídicamente relevante que es la organización y ejercicio del poder público en sus diferentes dimensiones. Al día de hoy realmente estamos asistiendo a un fenómeno en mutación, a grandes trazos, ciertamente, un fenómeno que si usted me diría, yo creo que hay que destacar no solo la globalización, sino los fenómenos constitucionalizadores, la estandarización que está ocurriendo hoy, sobre todo a raíz de las proyecciones regionales en las visiones. Iberoamérica es un ejemplo, precisamente más allá de la misma cultura y más allá de la base cultural. Creo que la base cultural ayuda a entender esos procesos de estandarización que se están dando en alguna medida y que tienen diferentes caminos y han aparecido por diferentes vías. Ahora, yo sí creo que esa transformación, y con esto quizás termino este primer liminar, es un ejemplo también de la consolidación del derecho administrativo. Si hace muchos años atrás la rama administrativa pecaba por ser una de las ovejas negras dentro del ordenamiento jurídico, pecaba por ser un derecho que mal que bien a final del 19 se entendía todavía como un derecho farragoso, como una compulsión de normas sin mucho orden y mucho sentido sustantivo, y que parecía más una coyuntura que un fenómeno esencial enraizado en nuestros espacios. Yo creo que la transformación del derecho administrativo, no solo en el mundo que lo conocemos, el mundo continental europeo, iberoamericano, la consolidación del derecho administrativo también en el mundo anglosajón, ha tributado a su consolidación como fenómeno jurídico dentro de nuestros espacios políticamente organizados. Y eso es un elemento que creo que hay que resaltar. El derecho administrativo hoy tiene una carta de naturaleza y de nobleza entre nosotros muy importante. Es el derecho que surge al son de la modernidad político-jurídica y por lo tanto es un derecho que distinga esa modernidad, por lo menos bien, y hasta en la posmodernidad de la que se habla hoy, mientras vivamos con esos cánones del Estado constitucional y con esos cánones que le han dado origen. Yo creo que esto es muy interesante porque la renovación no solo implica cambio permanente, no solo implica reacomodo, sino que en ese cambio, en ese reacomodo hay un ejercicio de consolidación del fenómeno que pocas veces se ha quizás advertido de esa manera, pero que deja muchas lecciones en cuanto a su proyección actual y futura. Querido Andri, me da un enorme gusto verte, escucharte. Has sido mi maestro, he tenido el privilegio de ser tu alumno. Sabes que te tengo un enorme respeto y admiración y al mismo tiempo un enorme afecto como amigo. Celebro esta oportunidad no solo de conversar contigo, sino de que te escuchen
quienes no han tenido la posibilidad de disfrutar tu charla en un aula. Yo quisiera preguntarte lo siguiente a partir de esta bien interesante exposición inicial que nos acabas de dar. Efectivamente, el derecho administrativo está en constante transformación. Yo no sé si como resultado de la evolución del Estado o como consecuencia de su vivir en el mundo de la oportunidad y la circunstancia, como ya nos decía algún jurista español. Pero fíjate bien, en este fenómeno de la globalización que tú nos has planteado, el derecho administrativo tiene una indiscutible raíz francesa. Y hoy en día pareciera que nos acercamos o que estamos siendo influenciados fuertemente por la interpretación o por la forma anglosajona del derecho administrativo. En este sentido, en tu opinión, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia la construcción de un derecho administrativo más allá de estas dos grandes familias jurídicas, hacia una colonización de la versión anglosajona sobre los países latinos, o vamos a construir un modelo mixto como el que se está construyendo en la Unión Europea? ¿Cuál sería tu visión futura del derecho administrativo? Yo te agradezco nuevamente tus palabras. Mira, si algo tengo asumido yo, incluso en mis clases con mis estudiantes, que yo fallo bastante con ser visionario, ¿no? Realmente a veces no me gusta aventurar premoniciones, sobre todo porque fallo bastante. A veces me gusta jugar con los hechos presentes y para entender dónde estamos más de hacia dónde vamos. Yo creo que tenemos que, cuando pensamos en esta evolución, que además es muy interesante y que todos la hemos notado, como bien has descrito tú, Carlos, y hemos notado además esos puntos de acercamiento, también tenemos que jugar con determinadas variables. Primero porque no todo el derecho administrativo, pudiéramos decirlo así, es de origen francés, sino es el derecho administrativo de nuestra área cultural y de nuestra área de influencia. Ajá, más allá de que en el sí que todavía pueden resonar por ahí las palabras de Vin Diesel que dirán que nunca se tendrá un modelo como el francés en aquella época, no significaba que el mundo anglosajón no tuviera determinada dinámica administrativa, lo que no se entendía bajo los cánones del régimen administrativo, que es en definitiva la expresión que sintetiza el modelo francés de un derecho especial para la administración pública o para el funcionamiento administrativo y un juez especial para juzgar los conflictos. Esa es la característica fundamental del modelo francés. Y nosotros tenemos también, y es muy curioso, que deslindar áreas, Carlos, porque una cosa también es el derecho, a pesar de que nuestra base es franco-española, en muchos casos latinoamericana, otra cosa es el derecho en sentido general iberoamericano, otra cosa es el derecho de influencia cultural continental. Fíjate si es así que en el caso de América Latina, históricamente hemos construido un derecho administrativo mirando a Francia, pero sin embargo nuestra organización política es mirando un modelo como el norteamericano, bastante alejado incluso de nuestra historia cultural. Y tenemos una suerte de melange o de combinación así donde en una estructura político-constitucional nos parecemos más o miramos más en un momento originario, después hemos estado evolucionando hacia un modelo político que no forma parte de esa historia cultural que es Estados Unidos, y en otro contexto hemos estado mirando un modelo de administración que no acompaña ese modelo político desde el punto de vista originario, sino que mira a otra estructura. Lo segundo es que en estos modelos de transformación también hay que pensar que cuando estamos hablando de globalización estamos hablando también de determinados niveles, o sea, está influyendo hoy los planos de organización supranacional, pero sin llegar a ser global y sino ser regionales, donde hay procesos de acercamiento como el de la Unión Europea a un nivel regional que han tenido que poner de acuerdo el intercambio. Fíjese, yo creo que el ejemplo más emblemático es que los emblemáticos comisarios de gobierno han perdido su denominación para, sin dejar de ser lo mismo, llamarse relatores públicos, precisamente para ajustar esos ciertos estándares. Y lo segundo, yo creo también que con la fuerza sobre todo de las relaciones económicas,
sea, la influencia está viniendo sobre todo del sector económico o esa proyección económica en las dinámicas públicas, está viniendo los aires del mundo anglosajón, que han entrado con fenómenos como la regulación económica, figuras como las asociaciones público-privadas, en un vaivén, en una suerte de vaivén, donde de un momento entraron al ruedo como un tsunami en mucho de nuestro ordenamiento, y ahora se están retirando porque nos hemos dado cuenta de que esas aguas que entraron con un tsunami ya estaban ocupadas por otras aguas que eran esencialmente la misma y no llegaban a ser aguas diferentes y a efectos de ordenación. Pues siempre digo lo mismo, que ejemplo más típico de asociación público-privada que una concesión administrativa, que es la técnica más típica, más tradicional o más vieja de asociación público-privada. Claro, no es la manera a veces en que lo entendemos al día. Lo que quiero decir con esto realmente es que ese proceso transformado se está viviendo en diferentes escalas, a diferentes niveles. Yo creo que desde el punto de vista de las instituciones, el ejemplo más típico es de la regulación económica. Desde el punto de vista estructural y organizacional, el ejemplo más típico es el de las agencias o entidades reguladoras que tuvieron espacio en nuestro ordenamiento desde hace ya algunas décadas, donde entran. Y hoy quizás otro espacio interesante e importante es a través de las dinámicas del procedimiento administrativo y de ramas especiales como el derecho ambiental, o los derechos como la energía, etcétera, que están imponiendo a partir de la necesidad de un diálogo global, porque en definitiva a veces son bienes jurídicamente trascendentes de un espacio específico, más allá de que tengan un acercamiento, su dinámica y su tráfico jurídico no mira solo a un específico territorial, sino que puede trascender la frontera, y esto hace realmente que haya un movimiento interesante. Yo creo que para nadie es un secreto. También, tú mencionabas un elemento que en lo personal para mí es muy caro, pero no sé, por romanticismo más que por otra cosa, y es que también todo esto viene aparejado con influencias científicas. O sea, no solo están las influencias y las necesidades de ordenación y de tráfico jurídico administrativo, sino qué ideas se acompañan a estas transformaciones y qué ideas están primando. Y para nadie es un secreto que por lo menos en nuestra área cultural, o sea, donde hace 100 años, por ejemplo, en un texto, lo mismo mexicano, pienses en Gabino Fraga, aunque todavía Gabino Fraga no estaba lanzando su primera edición del manual, o pienses en Cuba, o pienses en la propia España, o pienses en Argentina, con los primeros textos de Bielsa, pues no faltaban los autores franceses y era clara la influencia francesa o en última instancia la italiana. Al día de hoy, el derecho administrativo francés, quizás por haberse convertido un poco con cierto nivel de enclaustramiento, ha perdido también influencia. O sea, el modelo francés ha pasado a ser cada vez un modelo más propio, ha ido perdiendo espacio en el diálogo porque se globaliza lo que tiene o lo que se impone como vocación universal, y no ha sido o no se está imponiendo ese modelo de régimen administrativo. También hay que pensar que nuestros países tampoco nunca se caracterizaron, aunque en los primeros momentos hubo ciertos vestigios, pero nunca se les caracterizó por enraizar en su organización jurisdiccional un modelo de doble jurisdicción como el caso francés. Son muy pocos los casos, incluso con giros propios. Yo creo que el más emblemático es el colombiano, o México México que siempre ha sido un híbrido ahí muy interesante. Usted nunca ha podido enmarcarlo ni en el modelo de los tirios ni en el modelo de los troyanos, sino que ha ido hacia un camino muy propio, tomando elementos de cada uno de ellos. Pero en el caso nuestro, sobre todo, o fuimos hacia un modelo más judicialista o un modelo desde el judicialismo y la unidad de jurisdicción modulado, bueno, con jurisdicciones a lo interno de la organización de los tribunales, que no son verdaderas jurisdicciones, sino son competencias específicas de conocimiento del contencioso administrativo, ya sea en salas especializadas, ya sea en salas híbridas, como el caso cubano, o en definitiva en salas. Yo creo que sí, que hay modelos ahí. Lamentablemente hay que pensar también que con todas esas influencias, los derechos como el administrativo son derechos políticamente muy intensos, muy intencionados también, son políticamente muy. Usted no puede hacer derecho administrativo desde una mirada técnica pura, porque detrás de todas estas técnicas hay un corte o una proyección ideológica. El culto al liberalismo como filosofía fundante de las sociedades modernas anglosajonas es diferente al culto al solidarismo
como la fraternidad, como filosofía o principio fundante de un derecho como el francés. Por eso es que siempre en clase me ha gustado decir que para mí, posiblemente en el derecho francés, el hijo más directo de esa fraternidad, del grito de fraternidad, que después será el principio de solidaridad, es el derecho administrativo. Con los años quizás me estoy volviendo muy viejo, y hacer viejo me cuesta trabajo, ¿no? Deshacerme de esos criterios que formaron mis lecturas, pero sigo pensando que el derecho administrativo es ejemplo de ese hijo de un principio distinto, de una dinámica distinta que se implementó en Francia. Pero yo creo que sí, que ciertamente estamos evolucionando, y creo que muchos principios, muchos patrones y muchas dinámicas derivadas del mundo anglosajón también hay que entender, sobre todo el mundo norteamericano, que hay cierto dinamismo de las relaciones. O sea, hoy casi todo el mundo, o casi todo el comercio está marcado, ya sea por dinámicas o por enfrentamientos con determinados países, que son los que marcan determinadas pautas y la presencia, y también por el hecho de que se están intencionando instrumentos internacionales que garanticen esa dinámica desde perspectivas no nacionales, sino desde perspectivas supranacionales que marcan determinadas pausas también. Ahora, en esta dinámica también habrá que pensar, los actores futuros. Es decir, hoy están surgiendo, hemos venido, de una globalización, sobre todo con sabor o con aires anglosajones. Habrá que ver una globalización con actores tan importantes como China, o con actores tan importantes como otros actores emergentes que pueden marcar a efectos de esa dinámica. Pero yo sigo pensando que el derecho administrativo, así lo he intentado demostrar en mis enseñanzas, no porque estoy convencido, es un producto cultural. Es un producto cultural francés, un producto cultural de la Europa continental, más o menos influida por Francia, aun cuando países como Alemania e Italia no se apropiaron exactamente, pero ciertamente hay componentes de influencia. Y yo creo que el derecho administrativo del mañana no debe prescindir de esa, por muy anglosajón que sea, no debe prescindir de esa vis, desde esa vis fraternalista o solidarista que se le ha impreso, lo que no significa que esa vis fraternalista o solidarista no deba convivir desde un nuevo derecho, desde un nuevo melange. A mí no me gusta hablar de nuevos derechos, porque tal parece que todo va a ser nuevo. Esos cantos, yo nunca he sido demasiado entusiasta con los cantos de crisis, ¿no? Y los cantos del derecho administrativo, no estoy hablando de otro, porque sigo pensando que la crisis y la transformación son criterios consustanciales que van por el ADN, no solo del derecho administrativo, sino que están en el ADN del poder público, en definitiva. Y entonces marca e impregna todo el derecho público. Claro, unos más y otros menos. Y no hay que olvidar que el derecho administrativo es posiblemente, dentro de las ramas del derecho público, la más dinámica de todas, digan lo que digan, porque está anclada al elemento de flujo energético más intenso dentro de la organización del poder, que es el funcionamiento administrativo. Por ahí creo que van las ideas, Carlos. No, perfecto, Andy, muchas gracias. Luis. Muchas gracias, Andri. Al final me vinieron muchísimas ideas a la cabeza ahorita. Una de ellas es algo que yo he dicho muchas veces, que parte de la esquizofrenia de algunos de nuestros sistemas jurídicos, o por lo menos del mexicano, es que tenemos una constitución norteamericana, una justicia francesa y una legislación española. Entonces verdaderamente nos lleva a puntos medio esquizofrénicos. Bueno, discúlpame que te interrumpa ahí, pero imagínate nosotros que llegamos a tener en un momento determinado, porque lo tenemos todavía en nuestro derecho administrativo, nuestra base cultural española, con vestigios norteamericanos todavía, en menor medida, pero transitando por el flujo sanguíneo, con un componente nacional de antes de la revolución, con otro componente nacional después de la revolución, que se intenta desmarcar, pero que no se ha podido desmarcar de ese antecedente, y con trazos de derechos socialistas venidos del mundo. O sea que nosotros realmente somos un gran puzzle jurídico, aun cuando estamos retomando nuestras miradas históricas, ¿no?, y culturales a ese derecho español, a ese derecho cubano, que además en el caso del derecho cubano no ha sido un derecho exclusivamente de influencia, porque Cuba, sobre todo entre 1902 y los primeros años de la revolución, tuvo una práctica nacional muy importante, no solo en derecho administrativo, en el derecho todo,
y realmente logró generar, claro, eso quedó trunco después y con la revolución no se desarrolló. Realmente la revolución lo que decidió fue descartar todo lo que había antes, descartarlo absolutamente o descalificarlo, pero no fue capaz de construir un tronco. Entonces tenemos esa esquizofrenia también un poco, que a veces al día de hoy, como hasta en el lenguaje que tú quieres tratar y organizar, no logras entender y justificar eso. Disculpa que te haya interrumpido, pero me recordó algo, una especie de Frankenstein ahí en muchos lugares, ¿no? Sí, bueno, el profesor canadiense se me fue por un segundo, Patrick H. Glenn, que él decía que hay una diferencia entre el trasplante jurídico y el pegoste jurídico, por decirlo de algún modo. Y viene mucho a colación también de lo que decías hace un momento. No es lo mismo que te inspires en una institución del derecho alemán, del derecho francés, del derecho español, que sea, y que la hagas tuya, idiosincráticamente hablando, porque si no, lo contrario es un pegoste que llega, que no hace sentido, no tiene ni pies ni cabeza, y con precisamente lo que decías, que absorbemos de repente instituciones como la ley de APP, como la asociación público-privada, que no necesariamente es natural a nuestra idiosincrasia como sistema, y ¿qué pasa? Acaba quedando ahí medio arrumbada en el camino, medio en desuso, y me trajo a un autor que tú conoces muy bien, que es Maurice Horioux, que decía que cuando una figura es surgimiento del legislador y no de su verdadera idiosincrasia y cultura jurídica, va a pasar como una mera nota al pie en la historia. Y esto me lleva a un punto que creo que tú y yo compartimos, esta debilidad por estudiar la historia del derecho administrativo, aunque claramente yo con unas tremendas limitaciones frente a tu conocimiento enciclopédico, y que siempre lo he referido, y si alguien pocos autores y pocos profesores conocen al derecho administrativo, la historia del derecho administrativo, como el profesor Andrew Matilla. A propósito de las transformaciones, tú estabas haciendo una reflexión de a dónde nos estamos moviendo, cómo se están planteando estas influencias del derecho norteamericano, el derecho anglosajón en general, británico menos un poco. Yo no descarto en el caso de México la influencia del derecho alemán también, para nosotros, precisamente por Kelsen y Adolf Melk tuvimos una fuerte influencia alemana también en muchos de nuestros diseños institucionales. Pero a propósito de estas transformaciones, ¿qué, más allá de tu gusto por la historia, qué utilidad le ves al estudiar la historia del derecho administrativo, no solo la propia, sino la universal, precisamente en el análisis de la transformación del derecho administrativo? Mira, hablar de historia hoy en nuestros contextos y hablar de la importancia de la historia es casi hablar de un tema raro, donde normalmente a los juristas de por sí, más allá de que en muchos libros siempre encuentres que es necesario entender el derecho desde la historia, porque el derecho es un fenómeno históricamente condicionado, es un producto histórico, y bueno, y más que histórico, incluso cultural y culturalmente condicionado. A los juristas no les gusta la historia, y realmente en sentido general el valor de la historia no es un valor que se entiende hoy o al día de hoy, porque todo el mundo está muy ocupado en la dinámica actual, muy pendiente del legalismo, que nos hemos sometido a un legalismo que cuando uno piensa que puede llegar un momento de trascendencia, nos damos cuenta de que no, que estamos demasiado pendientes del último giro del legislador. Siempre digo lo mismo, o el último giro capricho del tribunal en una interpretación, y a partir de ahí corren ríos de tinta que a veces se vuelven realmente innecesarios. Mira, entender la historia. Perdón la interrupción, decía nada más una pequeña nota. Decía Juan Cruz, el historiador español, historiador del derecho, decía que los historiadores del derecho la pasan mal por ambos lados. Los historiadores no los toman en serio y los abogados, como no le ven la utilidad, tampoco. Claro, cuando uno habla de historia también tiene que ver el nivel de desarrollo de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Hay ordenamientos jurídicos donde curiosamente el debate histórico es más intenso en los ordenamientos más desarrollados que en otros ordenamientos como el cubano, que realmente tienen un nivel de subdesarrollo, y eso no es un secreto para nadie, no solo Cuba. En América Latina hay muchos ordenamientos que tienen un nivel de subdesarrollo, pero precisamente por ese nivel de subdesarrollo hay que mirar la historia para determinadas claves.
En un contexto, por ejemplo, de estas influencias que hablábamos ahorita, que cuando te interrumpía, de grandes matices, de muchos matices, es que la historia es lo único que te da una especie de hilo de Ariadna para poder entender toda esa locura o todo ese mare magnum normativo en ocasiones y el porqué de las cosas. Y además porque te lleva también a desmitificar, o sea, un exceso de mitificación del derecho también es un exceso de canto y hasta de ideologización de determinados fenómenos. Y entonces a veces la historia te permite desentenderte de esos romanticismos, de esos cánones, de esos cultos, porque además a la ley hay que respetarla, pero no se le puede rendir un culto, ni un culto desmedido, precisamente por lo que significa la ley, en definitiva, que es un fenómeno de orden, pero es un fenómeno político también. Y yo creo que es importante verlo de esa manera. Yo tengo una expresión que uso en clase, entender el derecho administrativo cubano. Sin la historia, o sea, el derecho administrativo cubano sin historia es un muerto que camina, ¿no? Es un muerto que camina, es un cuerpo sin alma, que usted no puede entender qué pasa, por qué. Y yo creo que entender la historia nos devuelve a muchas cosas. Primero, porque en el derecho hay cosas nuevas, por supuesto que los tiempos hacen surgir relaciones y dinámicas nuevas, pero también no son tan nuevas, ¿no? Siempre me recuerda mi profesor de obligaciones, ¿no? Que en clase yo recuerdo, que hoy es mi compañero, mi profesor de trabajo, y cuando yo quedé pasmado porque me decía, es que el derecho de obligaciones es el más dinámico de los derechos, el derecho de obligaciones y contratos es posiblemente uno de los sectores, y después con el tiempo me di cuenta de que mis profesores enseñaban lo mismo que el derecho romano, o sea, que lo que cambiaba era el contrato a favor de tercero o el contrato por adhesión, no había mucho más. Yo decía, caramba, pero ¿qué novedad o qué mucha dinámica hay? Si la obligación natural la inventaron los romanos, usted me la está explicando tal cual. Y entonces apareció por ahí una expresión que me han quemado por hereje, donde yo le digo a mis compañeros de derecho civil que ellos son el derecho romano anotado, concordado y puesto al día, pero no mucho más, ¿no? Claro, eso es en tono caricaturesco, o en tono demasiado caricaturesco, ¿no? Para decir yo que los grandes conflictos... el derecho romano con glosadores. Entonces, porque los grandes conflictos de la modernidad son conflictos del derecho público, no son conflictos del derecho privado. No son conflictos del derecho privado. Y todo eso hay que entenderlo. Fíjese que en estos debates, alguien me hablaba y me decía, en esos debates que hemos tenido muy pocas veces, me decía, pero mira, el contrato por adhesión es uno de los... Mira, el contrato por adhesión es una reacción para explicar desde el derecho civil fenómenos que son desde el derecho público, que era la gran contratación en masa de los servicios públicos. Entonces salía y es que era un civilista brillante, no quería dejar ir desde el derecho civil un fenómeno que quería mantener en los cánones contractuales e inventó lo que es un contrato por adhesión, que es la negación de los principios básicos de la contratación, pero hay que explicarlos de otra manera. Ajá. Te interrumpo, Andri. No tanta negación, ¿no? Aquí te interrumpo, Andri, para llevarte al segundo bloque por el mismo argumento que tú estás planteando. Primero voy a ocupar algunas de tus palabras. Tú comentaste que la revolución provocó un desapego, un olvido o poco desarrollo del derecho administrativo. Esas son tus, tal vez esas no fueron las palabras, pero más o menos el sentido. Y en este sentido, entonces, y siguiendo tu idea, y sabiendo que tú eres profundo conocedor, como ya lo demostraste en la concesión y el servicio público, mi pregunta es, o abrimos este bloque para que tú nos expliques con mayor profundidad, ¿qué fue primero? ¿La franquicia o la concesión? Y cómo se ha ido desarrollando la concesión y el servicio público en un régimen revolucionario donde lo público es más importante que lo privado. No necesariamente es lo único, pero sí lo más importante. Entonces, para que nos lleves por concesión, servicio público, y esta idea de cómo el derecho privado se ha adueñado o ha querido adueñar de figuras del derecho público. Sí, yo creo, le agradezco mucho porque las preguntas van por la misma línea que veníamos un poco dialogando, ¿no? Por eso te quiero conducir hacia la parte de servicio público y concesión en el derecho cubano actual. Y cerrar, bueno, la idea con Luis es que sigue siendo un componente clave, porque además introducir, con esto cierro la idea, introducir la dimensión histórica dentro del derecho es también hacer verle, sobre todo a los estudiantes, al diálogo actual, que el derecho no es una cuestión solo de formas y de coyunturas, sino de esencias.
porque el derecho como fenómeno de nación es también un fenómeno que tiene cierto nivel de esencialidad y hay que explicarlo. Creo que no demasiado historiado. También en el caso mío, yo tengo que ser sincero, pocas veces he dicho esto públicamente, eso son conversaciones en La Habana. La dimensión histórica quizás está sobredimensionada en mis trabajos, no te digo que no, hay quien a veces me dice parecen más trabajos de historia que actuales, aunque yo creo que son trabajos muy actuales porque no dejan de haber análisis actuales ahí. Lo que pasa es que para poder dialogar con el derecho administrativo fuera de Cuba e incluso dentro de Cuba, siempre pensé, bueno, ¿qué puede ser de interesante un cubano? Que a veces en mis primeras expresiones me decían, pero que usted va a hablar de derecho administrativo, si en Cuba no hay división de poderes, en Cuba no hay legalidad, entonces ¿qué va a hablar usted de derecho administrativo? Eso me lo dijeron la primera vez que hablé fuera de Cuba. Menos mal que estaba preparado. Y me lo dijeron fuera de Cuba con 24 años en Argentina, menos mal que venía preparado para esa pregunta. O sea, ahí fue donde único he tenido cierta premonición, ¿no? Y seguro me van a preguntar esto, usted viene de una dictadura, según ellos, ahí no hay legalidad, ahí no, entonces tuve que decir, no, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos tanto contencioso como ustedes, y un contencioso más típico con otras características, en fin. Pero lo que quería decirle es que realmente la historia me ha permitido entrar en el diálogo con la comunidad iberoamericana, también de derecho administrativo. O sea, Cuba no se conocía, primero no se conocía, segundo no se conocía como un país avanzado en derecho administrativo o un país con una dinámica administrativa. Entonces cuando el FIDA me abrió las puertas, México, me abrió las puertas a los congresos internacionales y a los espacios internacionales, pues ¿con qué iba a ir? Entonces tenía que incorporar una dimensión histórica que era lo único que me hacía diferente para entender determinadas cosas. La pregunta de qué fue la franquicia, qué fue primero, si la franquicia o la concesión, yo le respondería que la franquicia y la concesión fueron primero. Esa es la respuesta que puedo darle, mi querido doctor Matute. La franquicia, porque en la franquicia hay una dinámica, cierta dinámica privada, que no la encontramos propiamente en la dinámica de la concesión, porque la franquicia es la concesión mercantil, típicamente. Sin embargo, la concesión es la cesión de una cuota del poder para responder para evitar el riesgo económico, en otras palabras, la descarga de lo que no es el riesgo económico o el riesgo concesional de la Unión Europea, sino es la descarga de ese poder económico o de esa dinámica económica que el poder en algún momento no quiso sostener o no podía sostener. Hay dos motivos, no querer o no poder. Por lo tanto, lo que pasa es que si bien hay viejas figuras de la concesión, la dinámica actual de la concesión no se empieza a configurar sino hasta el siglo XIX. Y en el caso cubano, mira, el caso cubano fue muy interesante, porque yo siempre recalco esto también, no se puede dejar de olvidar que más allá de que hay muchos hechos, como la Revolución Mexicana del 19, que a lo mejor, perdón, del 17, que a lo mejor que termine en el 17, ¿no? Lo que quise decir, a lo mejor la Revolución Mexicana es el gran hecho cultural latinoamericano de la primera mitad del siglo XX. Y el gran hecho cultural latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX es la Revolución Cubana. Eso, o sea, hay antes y después. América no fue igual después de la Revolución Mexicana y América no fue igual por un motivo u otro después de la Revolución Cubana. Y el objetivo político era de alguna manera construir, no al principio, pero ya a partir del año 61, con clara visibilidad, el objetivo no era construir un régimen absolutamente diferente hasta que se declare el socialismo en Cuba. Y al declararse el socialismo en Cuba, el objetivo fue echar abajo, que no se logró, incluso ni siquiera rápidamente, ni se fue articulando coherentemente, pero echar abajo las bases. Ahí hay cierta ingenuidad, cierto romanticismo, cierto discurso político que no iba en la verdad de las cosas, en legal, me estoy refiriendo en materia jurídica, pero que era echar abajo esa base burguesa, como le llamaran en aquel momento, para construir un derecho nuevo que respondiera al socialismo, que más que construcción fue una importación acrítica de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, e incluso sin tener en cuenta las bases históricas cubanas. Y por ahí va pasando. Y en eso se trae un derecho administrativo que, si bien era muy dinámico antes de la revolución, empieza a perder como derecho administrativo, y como derecho administrativo científicamente encuadrada, comienza a quedarse como el derecho de las estructuras administrativas, o sea, de la organización administrativa, el derecho administrativo del acto y el mando administrativo, y nada más. Todas las partes interesantes del derecho administrativo, porque además se da un proceso también de unificación de sistemas. Por ejemplo, la contratación deja de ser contratación administrativa hasta el día de hoy y pasa a ser una contratación económica, donde el Estado, o contratación del Estado,
que no distingue entre público y privado. Todo el tema de los bienes también pasa. O sea que hay muchas cuestiones de derecho administrativo que pierden el interés científico, o al revés, el mundo científico las va cercenando, y además comienza también un proceso que no viene de la revolución, que viene desde antes, pero aquí la revolución lo limita bastante, o asume esa inercia, que es la reducción del alcance del contencioso administrativo, que es muy a lo Santa María Paredes, es decir, es un contencioso muy revisor del acto, pero comienza también a limitarse cuáles actos. Ahí comienza a haber una legislación que empieza a decir, bueno, sí, será revisor del acto administrativo, pero los actos que emanan de aquí, de allí, de acá, en materia educativa, no, tampoco van a venir aquí los discrecionales. O sea, que el derecho administrativo se convierte en un derecho de una administración de mando, esencialmente, y además de una administración limitativa y una administración prestacional. No es una administración promocional, no es una administración, incluso en esa administración prestacional, como el Estado se convierte en el único prestatario de esas prestaciones de interés público, pierde sentido hasta la categoría de servicio público, porque no hay servicios privados, el Estado es el único gestor. O sea, el Estado monopoliza, eso no es mentira, monopoliza la tasa económica y monopoliza la prestación bastante un monopolio bastante amplio, siempre con algunas limitaciones. Eso comienza a quebrarse desde el año 92, con los cambios en la Constitución del 92, y comienza un proceso también de flexibilización, de apertura de determinadas actividades privadas. Hoy el país está viviendo una reconfiguración de esas dinámicas, precisamente porque el Estado ha ido perdiendo ese rol. También eso responde a determinadas condiciones hasta económicas. Había un apoyo económico del país que permitía que el Estado pudiera asumir ese rol de garantizar esas prestaciones, no solo a lo interno, sino por el apoyo externo que recibía del Consejo de Ayuda Mutua Económica y de la dinámica socialista, y eso marca muchas relaciones. Y fue tal que, por ejemplo, en el caso de la concesión, dejan de existir desde el año 60 y tanto hasta el año 91. Sin embargo, cuando el país se queda sin ese sustento económico, sin que el Estado sea autosuficiente para generar la gestión del interés público que había colmado, una de las vías para ir hacia esas necesidades que debe garantizar es mecanismos de flexibilización, como la concesión administrativa, que es la primera que aparece en ese momento, es la primera señal de cierta transformación. Entonces sí, hay mucha dinámica en esto, marcada por la misma existencia del Estado cubano después del triunfo de la revolución. Y claro, si usted le coloca, que siempre digo que si usted le coloca todo ese derecho administrativo que no tiene por lo menos que no se trajo una teorización desde el derecho socialista, porque los textos entonces no estaban en lengua romance, eran en lengua eslava, y había muy poca traducción. Tampoco hasta los estudiosos cubanos le costaba trabajo importar eso de esa manera. Eran los mismos estudiosos que habían, por ejemplo, el gran profesor de la Revolución de Derecho Administrativo, que es Héctor Garcini, era un profesor de antes de la Revolución. Entonces, cambiar de pronto una plantilla de pensamiento, por mucha evolución ideológica que haya tenido, no es fácil tampoco. Usted no puede dejar ir ahí, como decía Ortega y Gasset, sus circunstancias. O sea, el hombre es usted y sus circunstancias. Usted puede cambiar ciertas circunstancias, pero no todo. Y entonces es un derecho que sí, pero no, que intenta construir determinadas bases, pero sigue siendo, sí, termina por ser un derecho administrativo demasiado petrificado, demasiado árido, y sin realmente, con un camino único, con visiones únicas, científicas estoy hablando, y pierde todo ese sabor de discusión, todo ese sabor plural que tiene el derecho administrativo, porque las ideas plurales respondían a un orden que era el burgués que usted estaba descalificando. Usted quería o tenía la idea de que había que superar. Pero como el derecho socialista no se había desarrollado, no tenía una proyección en Cuba de esa pluralidad de ideas que también podían haberse desarrollado en el mundo socialista, es un derecho administrativo muy árido. Sí, gracias. Las cosas empiezan a cambiar en 1992 con la reforma constitucional y la posibilidad, o sea, una cierta transformación de las bases del Estado. Y claro, esa transformación en la práctica viene primero, y después que comienza sobre todo una mirada universitaria distinta al derecho administrativo, que es donde empieza un poco a cambiar, como en muchos lugares, ¿no? Donde empieza a ver si se desarrolla el pensamiento del derecho administrativo, que todavía es muy incipiente. En 20 años yo no creo que
que pueda decirse que ha habido una transformación. Tampoco es un país pequeño, no se puede decir que tenemos una oleada de administrativistas ni de desarrollo jurídico, como muchos países pequeños, ¿no? Tampoco a veces las condiciones nos acompañan, no hay una industria editorial, realmente hay condiciones que no ayudan mucho ese desarrollo, pero ciertamente del año 2000 hacia acá se ha visto, y ahora es que está rindiendo los frutos, es ahora, casi 20 años de trabajo, pero donde ya hay un pensamiento de derecho administrativo un poco distinto para recuperar, para descargar, primero la excesiva politización, que también fue lo que ocurrió durante esos años, los 60, 70, 80, todavía los 90, hasta hoy, ¿no? Y una excesiva politización de la aproximación al fenómeno administrativo. Una politización injustificada en ocasiones y que carga mucho los análisis y hasta a veces los desnaturaliza. Y lo segundo, es la mirada, que es aquí donde volvemos a la dimensión histórica. Cuando tú tienes un periodo de desconexión de esa manera, tú tienes y vas a recuperar tus miradas científicas. Lo primero que tienes que empezar diciendo, ¿cómo surgen estos fenómenos? ¿Dónde es que transforman? ¿Dónde es que se desvían? ¿O dónde es que cambian? ¿Dónde es que se asume un nuevo matiz? ¿Y cómo llegamos a hoy, no? Y hacia dónde debemos mirar para seguir adelante en esa construcción de los pilares del Estado, porque en definitiva la idea de la transformación es para perfeccionar y para poner en dinámica con las existencias de la vida moderna todos estos pensamientos. Y por ahí van las cosas hoy, ¿no? El reto del derecho administrativo cubano es precisamente un reto de admirar y calar más hondo en la mirada científica los fenómenos administrativos para proveer los argumentos de transformación, y de transformación que no sea coyuntural ni una transformación, sino que sea una transformación sólida. Y aquí quiero llamar la atención. Yo por ejemplo, a mirar la nueva ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, que está disponible en la Gaceta Oficial, está en internet, se llama así, o el nuevo proyecto que debe entrar a votación el mes que viene a la Asamblea Nacional de ley del proceso administrativo, para que ustedes vean ya esos cambios y esas transformaciones en el ordenamiento jurídico. Es una ley, la ley del proceso administrativo, por ejemplo, es una reforma estructural y esencial de la justicia administrativa en Cuba, con criterios estandarizados. Hay que verlo ahí, por supuesto, con determinadas limitaciones que son también parte de este proceso. Yo no creo que nadie haya podido entrar a un proyecto de ley o se haya podido discutir un proyecto de ley exactamente igual como que sus promotores, o se salga exactamente igual como sus promotores han querido. Siempre hay un proceso de transformación, pero eso nos coloca. Cuba siempre ha tenido un contencioso administrativo. Siempre en los últimos años yo enseñaba en clase que nuestro contencioso tenía muchas urgencias, y esta es una ley que entonces hace que el contencioso cubano, el proceso administrativo cubano, el derecho procesal administrativo cubano, deje de tener urgencias y pase a tener ahora pendientes, que no es lo mismo. Hay ciertos pendientes, siempre va a haber pendientes, por supuesto, pero es un derecho que deja atrás sus urgencias, porque es un derecho que no se transformó, no por la revolución, fíjense, no se transformó en el último 120 años, después que Cuba dejó de ser parte de España. Cuba no logró un consenso aun cuando ya los primeros años del siglo XX lo estaban pidiendo, nunca se llegó a un consenso para reformar el proceso administrativo. Ahora es que llega sobre la base de los criterios más cercanos o más plausibles dentro de la modernidad procesal en la que nos movemos, que es en el ámbito nuestro. Y es muy interesante, incluso rescatando criterios. Me hablo de este porque es el más fresco que está, ¿no?, en el debate nacional en estos momentos, rescatando hasta realidades cubanas que en algún momento fueron muy propias de Cuba, como el hecho de que la potestad expropiatoria se coloca en los tribunales, no en la administración, lo que dota de mucha más garantía, y lo coloca en sinergia con el hecho de que sea hoy, a la luz del texto del 2019, con sus problemas técnicos jurídicos, pero está ahí el derecho de propiedad, un derecho garantizado constitucionalmente. O sea, eso es muy interesante, por ejemplo. Y estamos a las puertas de trabajarse en una nueva ley de expropiación forzosa en Cuba, que curiosamente en 100 años tampoco ha habido una ley de expropiación forzosa, más de 100 años. Y entonces este es un tema que también ha quedado con una enorme laguna, que no se han resuelto ni antes ni después de la revolución, y que sin embargo ahora, o sea, esta es una expresión de esa transformación del derecho administrativo.
Y es una expresión de cómo. Dime, Luis. No, un poco retomando la idea que estás mostrando. Yo siempre he tenido, y me quedé hace algunos meses en alguno de los eventos que hemos tenido a propósito de la pandemia, que decía el profesor Del Piazzo de un nuevo derecho administrativo en la emergencia, y nuestro querido Del Piazzo nos decía que pues no, que él pensaba que era el mismo derecho, simplemente se puso un poquito más de moda. Entonces, aun cuando hablamos de transformaciones y aun cuando hablamos de que se están repensando muchas cosas, la realidad es que seguimos trabajando con ciertas instituciones y con ciertas bases que, si bien se están ajustando más que transformando, si lo vemos desde una cierta óptica. Y a propósito de estos ajustes o estos enfoques, ahí era donde quería llegar. Ustedes nos estás platicando de un proceso bien interesante que están entrando de afinar la legislación. Un poco decías que durante el tiempo se enquilosaron las instituciones, con todo respeto, pero me parece que estás platicando los primeros 60 años del siglo XX de México, que no se movió nada. Fue muy, muy, muy estable. Incluso nuestro contencioso, podemos decir que es terriblemente joven, por lo menos en el ámbito federal, es del año 2000. Por circunstancias de nuestro corte judicialista con el amparo, no entremos en detalles en eso, ¿no? Pero dentro de todo este proceso, cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido transformando el derecho administrativo, insisto, transformando, diagonal, ajustando, el papel que en muchos países ha cobrado el tema de los derechos humanos ya como leitmotiv, precisamente para interpretar la legislación, para legislar, para interpretarla, para aplicar la justicia. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? ¿Qué papel está jugando con ustedes en ese papel, en ese proceso de ajustes? Mira, yo creo que estos ajustes, Cuba, a veces lo que está pasando en Cuba con el derecho administrativo me da la convicción que he tenido de estos años estudiando y leyendo. O sea, el derecho administrativo es obra de un Estado no en construcción, sino un Estado que tiende, o el derecho, o el nivel de desarrollo, el derecho administrativo, por decirlo de alguna manera, a diferencia del constitucional, es obra de un Estado más asentado. Es decir, donde el Estado va logrando cierto presupuesto, lo que le ha pasado al Estado cubano después de la revolución, ¿no? Que todavía había determinados presupuestos que para lo administrativo, precisamente por los cambios históricos que ha tenido y la fase, ha tenido que asentar. La Constitución del 19 o el texto constitucional del 19 tiene, en el caso cubano, tiene un avance, sobre todo en el lenguaje de los derechos, en el lenguaje de las garantías, en relación con la Constitución del año 76 y de las modificaciones. Es decir, tiene una carga muy importante de derechos, de regulación de derechos, de garantías, que también miran a los estándares internacionales. O sea, ha intentado, en la medida de lo posible, mirar estándares internacionales. Y en el caso del derecho administrativo, por ejemplo, ha sido fundamental que se regule en el artículo 92 la tutela judicial efectiva, que no tenía regulación hasta ese momento. Y eso, en el orden procesal, ha implicado una transformación enorme, ¿no? Porque ha generado un efecto replicador sobre el resto de la ordenación jurídica a nivel ordinario, que tendía a limitar el acceso a la justicia, porque había límites al acceso a la justicia, o que tendía a no proyectar una tutela judicial efectiva. Segundo, el posicionamiento de los derechos. Lo que pasa también, hay que mirar, el Estado cubano, eso tampoco es un elemento que puede opinarse, tiene importantes desarrollos en determinados servicios sociales y determinados grados de desarrollo, pero a veces grados de desarrollo que no han estado jurídicamente bien fortalecidos a pesar del grado de desarrollo que tienen. Estoy hablando de la educación, estoy hablando de la salud, de la seguridad social. Bueno, más allá de que las cuestiones económicas resientan un poco, ¿no?, los modelos, yo siempre digo que el modelo de organización y funcionamiento de la educación como servicio en Cuba, tanto la educación general como la educación superior, son modelos sostenibles. Otra cosa es la economía, que estoy hablando como modelos más allá de las necesidades económicas, igual que en los modelos de organización de asistencia, los modelos en materia de salud. Son sostenibles como modelo. No estoy hablando de sostenibles económicamente, sino desde el punto de vista del diseño. Ahora lo que hay que buscar es cómo sostenerlos económicamente sin perder esos elementos. Y eso impacta. Yo creo que sí, Cuba ha entrado definitivamente, lo digo en un análisis en dos análisis que he hecho. Uno sobre la responsabilidad del Estado, que salió publicado en un libro colectivo aquí, y en otro
que va a publicarse en otro libro colectivo sobre interpretación constitucional, y que me solicitaron un trabajo sobre la interpretación constitucional del derecho administrativo en Cuba a raíz del texto de 2019. Y yo digo que Cuba ha entrado con sus accidentes, pero ha entrado de lleno en el camino del lenguaje de los derechos y el tiempo de los derechos, con estos niveles de estandarización, más allá de los logros que se había podido tener el país, y ha entrado de lleno también en los aires y en el fenómeno de la constitucionalización del derecho administrativo. O sea, realmente se ha rescatado ello, sobre todo porque para nadie es un secreto, también lo tengo dicho en uno de los trabajos conmemorativos de la Constitución de los 40 años de la Constitución del 76, que hasta 2019 nuestra Constitución operó con una normatividad atenuada y limitada. O sea, no fue una norma jurídica ni siquiera plena. No fue una norma jurídica, los tribunales no la alegaban, era un pensamiento donde se empezó a decir, a veces no se sabe la justificación de dónde salió eso, que eran normas principios, que no eran normas para generar aplicación por sí mismas, sino eran meramente programáticas. Claro, era el viejo discurso en otros lugares sobre ese valor. Ya la del 19, incluso constitucionalmente, en los artículos 7, 8, por ahí, no recuerdo bien, dice que la Constitución es norma plena y todos deben ajustar su actuación a ella. Por lo tanto, esto ya entra en una dinámica donde a usted revitalizar el valor del texto constitucional, está revitalizando y cambiando otras dinámicas aplicativas e interpretativas. Y el tema de los derechos pasa a serlo. Incluso a mí me encanta, eso yo lo he aprendido de los grandes maestros, los maestros alemanes, el valor de los derechos humanos, o sea, de la normatividad, de la regulación de los derechos humanos, y los derechos humanos no solo como límite a las actuaciones del poder hoy, sino como fundantes de esa actuación, donde además el poder tiene la obligación no solo de no vulnerarlos, sino de promoverlos y hacerlos y realizarlos en la medida del mandato constitucional. Por lo tanto, cuando hoy te habla de cualquiera de los derechos, ya sean políticos, ya sean económicos, sociales, el derecho a la libertad de expresión, o sea, el Estado no solo debe abstenerse de vulnerar la libertad de expresión, sino de que en sus acciones tiene que intentar, en la mayor medida posible, hacer esa realización de esa libertad de expresión. Y cuando digo libertad de expresión, estoy hablando de la educación, estoy hablando de la salud, estoy hablando de la dinámica de los derechos. O sea, yo creo que, por supuesto, estamos en la entrada de esa dinámica. No podemos pensar de la manera, también con las características de Cuba, que no son las características de nuestro entorno, tanto en lo político, por el enfrentamiento con los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, por las limitaciones y por mucha dinámica. Y además, porque yo creo que sobre el país pesa también un poco los mitos, el desconocimiento y también, ¿por qué no?, las cuestiones internas que han obligado al país a no ver estas cosas a veces desde la visión que no sea la del prejuicio o la que no sea necesariamente una visión que te permita a ti entender que esa realización no tiene que estar en pugna con ninguno de los valores fundamentales de convivencia que se han definido constitucionalmente. Muchas gracias, Andri. Qué exposición tan interesante nos has obsequiado el día de hoy, y sobre todo muchas gracias por permitirnos un atisbo a la complejidad del ordenamiento jurídico cubano, que por lo menos a mí me ha sorprendido. Desconocía toda esta información que hoy nos compartes. Ahora, yo quisiera, ahora si me lo permites, preguntarle al profesor universitario: ¿cómo generamos interés en el derecho administrativo? Pareciera una disciplina poco glamorosa, siempre pues muy contaminada, por decirlo de alguna manera, por temas políticos, y sin embargo, me parece que los cuatro que estamos aquí, las personas que nos siguen, a quienes por supuesto doy las gracias, consideramos que es una rama viva que nos afecta cotidianamente y que tiene la capacidad de incidir en la vida diaria. Y sobre todo quiero preguntarte, dada la actual circunstancia de transformación, ¿sigue siendo el derecho administrativo y el derecho en general territorio exclusivo de los juristas? ¿Hasta qué punto tenemos que abrirnos a la interdisciplina,
a ese pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario que siempre ha promovido nuestro amigo Jaime Rodríguez Arana? Esa pregunta, yo quisiera que alguien me diera la respuesta. ¿Cómo hacer que el derecho administrativo primero sea atractivo para los alumnos en sentido general como profesor, grado y posgrado, y para los juristas, claro, los que no se dedican específicamente a ese mundo, que siguen siendo los menos? O sea, el derecho administrativo es un derecho que carece de la prosapia. Yo aquí en términos jocosos digo a mis compañeros del pedigrí del derecho civil, que esa majestuosidad histórica que los acompaña al día de hoy, o de la espectacularidad del derecho penal, o del atractivo del derecho mercantil y el financiero, o sea, de esas nuevas zonas, o el derecho constitucional y su dimensión política, ¿no? Realmente el derecho administrativo carece de todo, o sea, que siempre carece de todos esos recursos poéticos que pueden tener otras ramas para entenderlo. Sin embargo, es el derecho a la cotidianeidad, y ya eso de por sí debería ser suficiente para justificar la existencia y el valor y la importancia del derecho administrativo. A veces a mis estudiantes, cuando les digo, ya yo hace muchos años en aula no busco que ellos se enamoren del derecho administrativo, salvo en las clases. La única forma que he entendido es enseñándoles derecho administrativo, intentando enseñar derecho, o sea, no enseñarles derecho administrativo, porque también estoy convencido que en un curso, en 2 cursos, no se les puede enseñar derecho administrativo. Tampoco creo que yo pueda enseñar mucho derecho administrativo. Mi objetivo fundamental es que ellos piensen desde la dinámica del derecho administrativo. Y entonces, entre las cuestiones que yo creo que es un paliativo para esos problemas de atractivo, es enseñarles la riqueza que hay. O sea, es un derecho administrativo de lo relativo en muchas cosas. No es un derecho tan rígido, no siempre, aunque en el derecho es así, las soluciones son necesariamente las mismas, los problemas no son las mismas, aun cuando se parezcan los casos. Y yo creo que la clave está en enseñarle los matices. Siempre he dicho que esa poesía de lo cotidiano es lo que hace lindo al derecho administrativo, y a veces lo que lo hace más importante. Yo recuerdo una anécdota, hay una anécdota aquí con Maurice Horiú. Todos conocen, bueno, que Maurice Horiú no empezó siendo profesor de Derecho Público. Maurice Horiú empezó siendo profesor de Derecho Romano y de Historia del Derecho. Y que cuando a él lo nombran, cuando el decano lo manda para decirle que tienen que encargarse del curso del Derecho Administrativo, en términos latinoamericanos, podemos decir que Maurice Horiú dio una soberana perreta porque no quería encargarse del curso de Derecho Administrativo, porque no era un derecho atractivo en esa época. Y sin embargo, Maurice Horiú se convirtió en uno de los grandes hacedores del derecho administrativo y del derecho administrativo. Claro. De la poética. Entonces yo comparo en clases a mis estudiantes y a veces les digo, no es ahora que me podrán comprender, es cuando salgan a la vida que se darán cuenta del valor del derecho administrativo. Se darán cuenta del valor del derecho administrativo. Y entonces les digo, eso es como la poesía de Walt Whitman. O sea, que parece muy pedestre, pero es una poesía muy linda porque es una poesía pegada a la realidad de las cosas. Y el derecho administrativo es la realidad de las cosas públicas. Es la realidad de las cosas públicas. El derecho constitucional queda en un plano que hoy se vive con cierta intensidad, pero queda en un plano al cual el derecho administrativo no puede entender. Y entonces, y el derecho administrativo tiene el atractivo de la prosapia del derecho del derecho civil. Todavía recuerdo, me encontré con un gran profesor en mis primeras salidas de investigación, y yo iba tan orgulloso de ser profesor de derecho administrativo, y un día lo encuentro por los pasillos, fue en Baleares, y el profesor me dice, ¿y usted quién es? Y yo, un muchachito de 25 años, imberbe, con muchas ganas le dije, yo soy un profesor de derecho administrativo cubano. Y me dice, usted es de los civilistas del derecho público. Entonces, esa definición me gustó tanto, porque ciertamente, hay mucho del derecho civil en el derecho administrativo, o por lo menos no el derecho civil, me refiero como ordenación, sino es que el derecho administrativo es posiblemente el derecho civil del derecho público. Entonces, que tiene personas, tiene cosas, tiene sucesiones, tiene todo lo demás, contratos, obligaciones, o sea, tiene todo esas cosas. Tiene la espectacularidad del derecho
penal, desde su lado sancionador. Y entonces el derecho administrativo es posiblemente una galaxia dentro de ese universo que es el derecho. Porque tiene proceso, bueno, el derecho administrativo, el derecho procesal administrativo tiene su proceso. El derecho procesal administrativo no es derecho administrativo, es derecho procesal, de eso estoy convencido, ¿no? Y entonces todo ese universo, o sea, es un mundo tan rico que además colinda con otras ciencias como casi ninguno, con la historia, con la política, con la ciencia de la administración, con la sociología. Entonces, realmente, a veces yo pienso, y esto, bueno, ya han visto que el tono no puedo desconocerlo, soy cubano al fin, ¿no? Y me acompaña este tono siempre. A veces pienso que mi vocación hubiese sido más feliz si me hubiese dedicado a otra rama del derecho, ¿no? Siempre digo lo mismo. Hubiese sido más feliz si hubiese sido penalista, si hubiese sido civilista, si hubiese sido constitucionalista, financierista, porque creo que no hubiese tenido el dilema de que en una vida no me va a alcanzar para conocer medianamente o iniciarme en el derecho administrativo. Porque todos los días siento que lo que conozco es solo un ápice dentro de un universo tan grande. Y eso me molesta, ¿no? No sabe, porque además me molesta saber que la vida no me va a alcanzar para aprender el derecho administrativo. Y yo creo que ahí ha estado la clave. Y lo segundo es, bueno, escribir desde esa lógica. Yo creo que el derecho administrativo tenemos que enseñarlo. Hay que enseñar derecho administrativo, pero creo que no estamos, como hace mucho rato ya lo tenemos, para enseñar legislación administrativa, para enseñar jurisprudencia administrativa. Si usted le enseña o le intenta enseñar la riqueza que hay, la riqueza cultural del derecho administrativo, los estudiantes no se van a enamorar de él. No se van a enamorar de él porque nosotros no formamos científicos. Todos nuestros científicos del derecho son accidentales. Nosotros formamos operadores del derecho, gente que va a la dinámica, a mirar, a funcionar. Pero creo que tenemos la responsabilidad de darle esos ítems de la apreciación cultural y después que la vida le coloque la necesidad de aprenderlo. Es que estamos en un diálogo, como usted le dice, el derecho administrativo es importante y los estudiantes transitan por ese año, por ese semestre, por esos 2 semestres, por esos 3 semestres. Es como el diálogo con el adolescente, o sea, y el padre, o sea, me está diciendo algo que descreo de él, pero que cuando llego a la vida y tengo la suficiente experiencia no me queda otro remedio que mirar para decir cuánta razón usted tenía. Cuánta razón usted tenía. Y incluso hay países donde con el excesivo proceso de administrativización de determinadas ramas, a veces siempre muy caricaturescamente, reitero para que no me vayan a interpretar mal, a veces he dicho, miren, es que el derecho administrativo tiene tan importancia que a veces esa rama de la que ustedes están enamorados solo tienen el espacio que el derecho administrativo les deja, porque lo tiene intervenido de una manera tal que a veces hasta esa intervención administrativa llega a desnaturalizar esas relaciones en ocasiones, como nos ha pasado, ¿no? Yo, Andri, te tengo que interrumpir, no porque no quiera seguir escuchándote, sino al contrario, creo que comparto contigo mucho lo que dices del derecho administrativo. Incluso tu servidor en la clase les dice que él no es aburrido, es lo que les sigue de aburrido y técnico, y tienen que aprender muchas cosas para poderlo manejar, pero y coinciden muchas de las cosas que tú dices, pero el tiempo es terrible con nosotros y se nos acaba el tiempo, y ahora quiero pasar a una sección que no me dejaría, en tu caso no quiero dejar de hacer, porque creo que es muy importante que haga estas preguntas. Profesor Luis José Béjar, ¿cómo conoció usted al doctor Andri Matilla? Hombre, eso está muy fácil. Nos conocimos en Mendoza en el año 2009. 2010, gracias. Específicamente en el marco del FIDA, que se celebró en Mendoza. Curiosamente, yo llegué unos días antes, Andri también llegó unos días antes. En el caso de Andri, dio unos cursos, anduvo por ahí circulando, si la memoria no me traiciona, en Corrientes o en Córdoba, y yo me quedé unos días antes de dar algún seminario en la Uncuyo, en Mendoza, Argentina, y por ahí nos encontramos en el hotel, y si la memoria no me traiciona, Andri se me acercó y me dijo, usted es el profesor Béjar de México, y a partir de ahí creo que prácticamente todo el FIDA estuvimos pegados. Ante todo, hago
nunca lo he negado y lo he dicho muchas veces y en muchas de las transmisiones. Para mí el conocimiento enciclopédico de Andry Matilla es brutal, caracterizado por obviamente una humildad que nos ha demostrado el día de hoy, como lo ha hecho siempre, una generosidad de su conocimiento, una generosidad de su pensamiento, y vaya, más allá de interesarnos por el derecho administrativo cubano, para estudiar el derecho administrativo hay que estudiar al profesor Andry Matilla. Y la otra es para el profesor Carlos Villanueva, ¿cómo conoció la obra del doctor Andry Matilla? Bien, como yo comentaba, tuve el privilegio, tuve la fortuna de ser alumno en el doctorado de Andry y tengo el privilegio de que me considere su amigo. Entonces, mucho de lo que conozco de la obra de Andry, y debo decirlo, lo conozco gracias a su generosidad. Él me la ha compartido, sobrellevando todas las dificultades que implica el tráfico de libros en nuestra zona y las limitaciones que hay. Tengo la fortuna de que el propio Andry me ha compartido su trabajo con la gran generosidad que lo caracteriza, porque no me lo comparte a mí, lo comparte a los profesores que integramos el FIDA con una generosidad y una apertura digna de reconocerse. Sin embargo, debo decir que yo tengo un especial aprecio, reconocimiento a un pequeño trabajo de Andry, que es una joya. Tiene un artículo sobre el servicio público, publicado en una obra colectiva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se titula Actualidad de los Servicios Públicos. Son 2 tomos. Y yo creo que si de esos 2 tomos tuviera que rescatar un texto, sería el de Andry. Yo creo que cualquier persona que quiera comprender el origen del derecho administrativo en Francia y la evolución de la idea de servicio público, tiene que leer ese texto del profesor Andry Matilla, porque es una joya. No solo es rico en información, está bien escrito, es ameno, realmente es un placer su lectura. Gracias, Carlos. Yo lamentablemente tengo que despedir el programa y en nombre del Centro Virtual de Estudio de la Gestión Pública, patrocinado por Sideris, agradecemos su participación a nuestros seguidores y amigos que nos estarán viendo en vivo, que nos estarán viendo. Este programa no se grabó en vivo, y también a nuestro amigo, ahora lo puedo decir, el doctor Andry Matilla Correa, y a todos los amigos que vean este programa. Las reflexiones de usted, Andry, las reflexiones de Andry sobre la transformación del derecho abren nuevas posibilidades de pensar y concebir la renovación de los órdenes jurídicos administrativos. Estamos especialmente agradecidos nosotros y seguramente nuestros seguidores y amigos en la explicación tan precisa que dio de algo que para mí, por lo menos, era desconocido, que es el derecho administrativo cubano, y fue gratamente explicado y con mucha profusidad y claridad, y eso para nosotros es muy importante. Estoy seguro que sus reflexiones ayudarán a entender los retos del ordenamiento jurídico cubano y en general la pieza que nos dio usted de la importancia del derecho administrativo y su enseñanza es algo que valdría la pena reproducir infinitamente. El compromiso del Centro Virtual de Estudio de la Gestión Pública con la difusión de la cultura y administrativa guía nuestra labor como consultores y académicos. En Sideris estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, donde encontrarán material gratuito sobre temas de su interés. Los invitamos a compartir en sus redes sociales nuestros contenidos, y un me gusta siempre ayuda en la difusión del conocimiento del público. Los invitamos al próximo conversatorio de la transformación del derecho administrativo. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a usted, el honor ha sido mío realmente.